Hoy en Radio Resultados. Crece la inversión extranjera directa en México en el último trimestre. Asesinan en Guerrero al periodista Freddy Román. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, invita a Movimiento Ciudadano a unirse a Va por México. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 23 de agosto y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del periodista Freddy Román ocurrido este lunes en Chilpancingo, Guerrero. Es un lamentable caso de asesinato de este periodista. Pues primero mi abrazo, mi tristeza por este crimen, mi abrazo a sus familiares, sus amigos. Ya estamos trabajando. Hoy en la mañana lo tratamos en la reunión de seguridad. López Obrador celebró el aumento en las cifras de la inversión extranjera directa en México. Ya se dieron a conocer los resultados preliminares sobre inversión extranjera en México y son históricos. Desde que se lleva el registro de la inversión extranjera en los últimos tiempos, nunca se había recibido tanta inversión foránea. En el martes del Pulso de la Salud, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que la quinta ola de COVID-19 se encuentra actualmente por debajo del punto máximo que se tuvo en la primera y ya se encuentra en un punto de receso. Noten ustedes que estamos ya por debajo de lo que tuvimos como punto máximo en la primera ola, que fue la ola en la que tuvimos la menor cantidad de casos. Entonces estamos ya nuevamente hacia un punto de receso. Y tras el anuncio del presidente de México de denunciar al mecanismo COVAX de la ONU por haber incumplido en la entrega de vacunas, el organismo respondió y se comprometió al envío de 10 millones de dosis para niños. Después de la declaración que hizo aquí públicamente el presidente López Obrador, tuvimos un contacto por parte de COVAX a través de Relaciones Exteriores y ya nos dijeron que están en la oferta de un poco más de 10 millones de dosis de vacuna Pfizer para niñas y niños y estamos en el proceso de cerrar el trato para obtenerlas. Ahora, condición imprescindible, tenemos que tenerlas ya. Nacional. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, invitó formalmente al partido Movimiento Ciudadano a sumarse a la coalición opositora Va por México junto con el PAN y PRD de cara a las elecciones del 2023 y 2024. La Auditoría Superior de la Federación requirió a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS los contratos con el Gobierno de México para la compra de medicamentos y material de curación a fin de que se compruebe cómo se gastó, informó a la Cámara de Diputados el director del INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar. Un juez en la Ciudad de México concedió una suspensión de plano al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, detenido por el caso Ayotzinapa, para que cesen los actos de incomunicación en su contra, reciba atención médica adecuada y se garantice su integridad física mientras permanezca privado de la libertad en el reclusorio norte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral que impedía controvertir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decisiones del gobierno interno del Congreso de la Unión. Este cambio legal se hizo a raíz del litigio emprendido por Movimiento Ciudadano para ser incluido en la comisión permanente. La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados prevé aprobar una reforma para hacer obligatorio el servicio militar a las mujeres cuando cumplan 18 años de edad, medida que pretende tomarse ante la caída en la integración voluntaria que se avaló en el año 2000. Se trata de una reforma a la ley del servicio militar que propuso la bancada de Morena en San Lázaro. El Instituto Federal de Telecomunicaciones interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte ante la demora del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el envío de su propuesta para elegir a 3 comisionadas que faltan para integrar el pleno del organismo autónomo. Economía.
La inversión extranjera directa en México tuvo un fuerte crecimiento de 49.2% anual en el primer semestre del año, al acumular un monto de $27,511.6 millones. Esto de acuerdo con las cifras preliminares dadas a conocer por la Secretaría de Economía. De acuerdo al comunicado, esta cifra refleja movimientos extraordinarios que tienen que ver con la fusión de Televisa y Univisión, así como con la reestructura de Aeroméxico. Clima. El monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del país en interacción con un frente estacionario en el norte de México. Producirá lluvias puntuales intensas con tormentas eléctricas y posibles granizadas en Sonora y Chihuahua, así como lluvias muy fuertes en Coahuila, Durango y Sinaloa, mismas que podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichas entidades. Canales de baja presión y la entrada de humedad proveniente de ambos océanos generarán lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Ciudad de México. De gira de trabajo por Oaxaca y Campeche, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, resaltó que se invierten más de 100,000 millones de pesos para llevar educación, salud, agua, internet y otros grandes derechos que mejoren la vida de los habitantes de la capital, cuya visión puede ser replicada en otras entidades. Información de los estados. La tarde de este lunes fue asesinado en Chilpancingo, Guerrero, el periodista Freddy Román. Era director de un semanario y fue ejecutado a balazos cuando viajaba en su vehículo. Dirigía La Realidad y además era colaborador en varios medios impresos locales. La Fiscalía de Guanajuato informó la tarde de este lunes que capturó al presunto homicida de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez. A través de sus redes sociales, la dependencia reportó la captura del autor material del homicidio. Este lunes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con apoyo de agentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, capturaron a Eibar Josué Tapia Salazar, hijo de José Guadalupe Tapia Quintero, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con medios locales, el detenido fue identificado como un generador de violencia relevante en la zona, lo que lo convertía en un objetivo prioritario. El juzgado segundo de distrito concedió un amparo a una organización ambientalista para suspender las corridas de toros de la Feria Nacional de Zacatecas a realizarse del 3 al 18 de septiembre. Internacional. Anthony Fauci, principal asesor del presidente Joe Biden sobre el coronavirus y rostro de la lucha contra la pandemia en Estados Unidos, anunció este lunes que dejará su cargo en diciembre. Asimismo, en ese mes abandonará su puesto como director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, el cual ocupó por 38 años. Fauci ha dirigido la respuesta de Estados Unidos a los brotes de enfermedades infecciosas desde la década de 1980 y desde el VIH-Sida hasta el COVID-19. Ha sido el honor de mi vida liderar el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, expresó Anthony Fauci. Los casos globales de COVID se han incrementado de unos 3 millones semanales a 6 millones actualmente, advirtió este martes el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, un aumento de casos significativos que puede haber más hospitalizaciones y fallecimientos en las semanas venideras. Destacó en una rueda de prensa el experto, quien indicó que la mayor parte de los contagios actuales parecen pertenecer al sublinaje BA.5 de la variante Omicron, por ahora el más contagioso. La semana pasada, el director de la Oficina Regional de la OMS para Europa, Hans Klusch, ya había avisado que en las últimas 6 semanas los contagios de coronavirus en los países europeos se habían triplicado. El Papa Francisco expresó su preocupación y dolor ante la situación en Nicaragua tras la detención del pasado viernes del obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez. Sigo con cercanía, con preocupación y dolor la situación que se ha creado en Nicaragua, que afecta a personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y mi deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica, dijo el Papa en su primera intervención pública sobre la situación en Nicaragua, en la que no hizo referencia directa al episodio de la detención del obispo. El fiscal Diego Luciani pidió este lunes 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la llamada causa Vialidad, que investiga supuestos casos de corrupción
corrupción en la obra pública. Minutos después, el presidente Alberto Fernández lamentó el pedido de la Fiscalía. Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña derecho penal hace más de 3 décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta, escribió en Twitter. Tecnología. WhatsApp comenzó a habilitar la vista de estados desde la lista de chat. La aplicación actualmente está activando esta nueva función en WhatsApp Beta solo para usuarios de iOS y pronto llegará a otras versiones beta antes de activarse para todos. Esto debido a que muchos usuarios ignoraban constantemente los estados de WhatsApp y ahora la compañía hará que sea más fácil verlos. Espectáculos. Las productoras Casa Azul y Netflix iniciaron con la construcción del estudio cinematográfico más grande de Latinoamérica, en el municipio mexiquense de Ecatepec, en el Estado de México. De acuerdo con el gobierno local, el proyecto se asentará dentro de la colonia Jardines de Cerro Gordo, una de las más densamente pobladas de toda la demarcación y colindante con la zona industrial. Para ello, la iniciativa privada realizará una inversión inicial de 90 millones de pesos que servirán en el diseño de las instalaciones, donde se prevé la grabación de materiales cinematográficos desde el Estado de México. Deportes. Aficionados de la máquina de Cruz Azul enviaron una fuerte advertencia al equipo al presentarse afuera de las instalaciones en La Noria para exigir mejores resultados tanto a la directiva como a los jugadores después de la goleada de 7-0 que recibieron ante el América. La fanaticada celeste se fue en contra de Julio César El Cata Domínguez y Rafael Vaca y los utilizaron para advertir a los jugadores que reaccionarían de otra forma si siguen como El Cata o como Vaca. El quarterback Tom Brady volvió este lunes a los entrenamientos con los Tampa Bay Buccaneers después de una ausencia de 11 días en la pretemporada del equipo de la NFL. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.